El carromato se detuvo con un chirrido seco, y el silencio del desierto cayó como una sentencia. Nadie habló, nadie miró atrás. El polvo aún flotaba en el aire cuando los hombres bajaron a la mujer y la dejaron sentada sobre una roca, bajo la sombra mínima de un mezquite seco. «No podemos llevarla más», dijo uno sin emoción. «Nos retrasará a todos». Ella levantó la vista desorientada. Elena tenía los labios partidos, la piel quemada por el sol y los pies hinchados de caminar días enteros sin descanso. Había suplicado, había prometido no ser una carga, pero en el desierto la debilidad no tenía valor. El carromato volvió a ponerse en marcha. El ruido de las ruedas alejándose fue peor que cualquier grito. Elena no corrió detrás, no tenía fuerzas. Se quedó sentada mirando cómo su mundo desaparecía en una nube de arena. Cuando el sonido se extinguió, lo comprendió. La habían abandonado. El sol avanzó sin piedad. La sombra se movió hasta desaparecer. Elena intentó levantarse, pero las piernas no respondieron. Pensó en su madre, en la casa que ya no existía, en todas las veces que creyó que alguien regresaría por ella. Esta vez, no. Cuando cayó la noche, el frío fue tan cruel como el calor del día. Elena se abrazó a sí misma, temblando. El desierto parecía observarla, esperando su último aliento. Fue entonces cuando escuchó pasos. No corrió, no gritó, solo levantó la cabeza, segura de que era una alucinación. Entre las sombras apareció una figura alta, silenciosa, segura. Un apache. Elena sintió miedo, pero también algo más peligroso. Esperanza. Pensó que quizá venía a terminar lo que el desierto había empezado. El hombre se detuvo a pocos pasos. La observó largo rato. Sus ojos oscuros reflejaban la luz de la luna. «Creíste que nadie volvería por ti», dijo con voz grave. «Te equivocaste». Y sin saberlo aún, Elena comprendió que aquella noche no era el final, sino el comienzo de algo que cambiaría su destino para siempre. El apache no se acercó de inmediato. Permaneció inmóvil, como si midiera el miedo de la mujer y el suyo propio. El desierto estaba en silencio, un silencio tan profundo que Elena podía escuchar su propio corazón golpeándole el pecho. La luna iluminaba apenas el contorno del hombre, alto, ancho de hombros, con el cabello oscuro recogido y la postura de quien no teme a la noche. «¿Vas a matarme?», preguntó ella al fin, con una voz tan seca como la arena que la rodeaba. El apache ladeó la cabeza, sorprendido por la pregunta. Dio un paso adelante, lo suficiente para que ella viera su rostro. No había pintura de guerra, no había ira, solo una expresión grave, cansada. «Si hubiera querido hacerlo», respondió, «ya estarías muerta». Elena tragó saliva. Aquella respuesta no la tranquilizó, pero tampoco la condenó. El hombre se agachó a unos pasos de distancia, manteniendo el espacio entre ambos, como si comprendiera que la cercanía podía ser más peligrosa que el abandono. «¿Por qué regresaste?», preguntó ella, sin saber de dónde sacaba fuerzas para hablar. El apache clavó la mirada en el horizonte. «Vi las huellas del carromato», dijo. «Vi que alguien quedó atrás». Elena cerró los ojos. La vergüenza la atravesó como un cuchillo. No había sido una decisión del destino, sino de personas que eligieron dejarla morir. El hombre se levantó y regresó unos metros. Elena pensó que se marcharía, que todo había sido una ilusión nacida del cansancio. Pero volvió con algo en las manos, un pequeño odre de agua. Lo sostuvo frente a ella. «Bebe despacio, si bebes rápido te hará daño». Elena obedeció. El agua le quemó la garganta y le devolvió.
poco a poco la conciencia. Cuando levantó la vista, el apache seguía allí, vigilando atento a cada uno de sus movimientos. «Mi nombre es Tayen», dijo finalmente, «y no suelo volver sobre mis pasos». Ella lo miró confundida. «Entonces, ¿por qué ahora?» Tayen tardó en responder. «Porque nadie merece morir olvidado», dijo, «y porque el desierto ya ha tomado suficiente de mí». Elena quiso incorporarse, pero un dolor agudo le atravesó la pierna. Gritó sin poder evitarlo. Tayen estuvo a su lado en un instante. Examinó el tobillo inflamado, los pies llenos de heridas abiertas. «No puedes caminar», sentenció, «y aquí no sobrevivirás otra noche». Elena bajó la mirada. «Entonces, déjame aquí», susurró. «No quiero ser una carga otra vez». Tayen la observó con dureza. «Eso dijeron de mí una vez», respondió. «Y se equivocaron». Se inclinó, pasó un brazo bajo las rodillas de Elena y otro por su espalda. Ella se tensó, pero estaba demasiado débil para resistirse. El contacto era firme, respetuoso, decidido. «Agárrate», ordenó. «Caminaremos hasta mi refugio antes de que el frío sea peor». Mientras avanzaban en la noche, Elena apoyó la cabeza contra su pecho. Escuchó el ritmo constante de su respiración, el latido fuerte de su corazón. Por primera vez desde que la abandonaron, dejó de temblar. No sabía a dónde la llevaba. No sabía quién era realmente aquel hombre, pero algo en lo más profundo de su ser le dijo que volver por ella tendría consecuencias. Y que alguien más ya había notado que Tayen no caminaba solo. El camino fue largo y cruel. Tayen avanzaba con paso firme, pero cada tanto debía detenerse para ajustar el peso del cuerpo de Elena, que comenzaba a perder la noción del tiempo. El frío de la noche se metía en los huesos, y el desierto, ahora plateado por la luna, parecía infinito. Ninguno hablaba, no hacía falta. El silencio era una promesa frágil que ambos necesitaban mantener. Cuando Elena creyó que podría resistir más, Tayen se detuvo frente a una formación rocosa casi invisible desde lejos. Entre las sombras, una abertura estrecha se abría como una herida en la piedra. El apache entró sin dudar. Dentro el aire era menos frío. El viento no llegaba. Era un refugio natural, pequeño, pero protegido. Tayen la recostó con cuidado sobre unas pieles secas. Encendió un fuego mínimo, lo justo para dar calor sin delatar su presencia. La luz reveló más de su rostro. Una cicatriz antigua cruzándole la ceja, la mirada dura de quien ha sobrevivido demasiado. «Descansa», dijo. «No te iré a ningún lado». Elena cerró los ojos, pero no logró dormir. Cada sonido la hacía sobresaltarse. Cuando los abrió, Tayen estaba sentado a la entrada, vigilando el desierto como un guardián silencioso. «¿Te buscan?», preguntó ella de pronto. Él no respondió enseguida. «Siempre hay alguien buscando algo», dijo al final. «A veces es venganza, a veces es miedo». Elena entendió que no debía preguntar más. Aún así, algo la inquietaba. «¿Por qué estás solo?», se atrevió a decir. Tayen respiró hondo. «Porque volver también tiene un precio», respondió. El fuego crepitó. Afuera, un aullido lejano atravesó la noche. No era un lobo, era una señal. Tayen se tensó al instante. «¿Qué fue eso?», susurró Elena. «No es un animal», dijo él. «Es un aviso». Se levantó y apagó el fuego con rapidez. La oscuridad los envolvió. Tayen apoyó una mano firme en el hombro de Elena. «No hagas ruido», ordenó. «Si vienen, no deben saber que estás aquí». Elena sintió el miedo recorrerle la espalda. Comprendió entonces que Tayen no solo la había salvado del abandono, la había colocado en medio de algo mucho más grande.
A lo lejos, entre la arena y la luna, varias sombras se movían con precisión. No eran errantes, no estaban perdidos, la estaban siguiendo. Y Tallien lo sabía desde el principio. El amanecer no llegó con luz, sino con sospecha. El cielo se volvió de un gris pálido y el desierto guardó un silencio antinatural, como si incluso el viento hubiera decidido no delatar a nadie. Elena despertó con el cuerpo entumecido y el tobillo ardiendo. Tallien seguía en la entrada del refugio, inmóvil, atento a cada sombra que se movía a lo lejos. «No durmiste», murmuró ella. «Dormir es confiar», respondió él sin mirarla. «Hoy no es día para eso». Elena se incorporó con cuidado. Desde la grieta en la roca pudo ver el rastro de huellas recientes, apenas marcadas, pero claras para quien sabía leer la arena. No eran del Darromato, eran distintas, más ligeras, más precisas. «¿Son de tu gente?», preguntó. Tallien cerró los ojos un instante, como si aquella pregunta pesara más que la noche entera. «Sí», dijo. «Y no deberían estar aquí». Elena sintió un nudo en el estómago. «Entonces, ¿por qué me ayudaste?». Tallien tardó en responder. Se sentó frente a ella, a una distancia respetuosa, y comenzó a limpiar su cuchillo con un trozo de tela gastada. El gesto no era de amenaza, sino de preparación. «Hay una ley», explicó, «antigua, clara. Cuando el desierto reclama a alguien, no se lo arrebatas. No miras atrás, no vuelves». Elena entendió de inmediato. El Carromato había decidido su suerte. El desierto la había aceptado. Y Tallien había intervenido. «Volver por ti», continuó, «es desafiar esa ley». «¿Y qué hacen con quien la rompe?», preguntó ella, apenas audible. Tallien levantó la mirada. «Lo obligan a pagar». Un sonido seco se escuchó afuera. Una piedra rodando, luego otra, señales discretas, invisibles para cualquiera que no supiera interpretarlas. Tallien se puso de pie y tomó su arco. «Nos encontraron», dijo, «no por azar, por decisión». Elena sintió el miedo clavársele en el pecho. «Déjame aquí», suplicó. «Si te buscan por mí». «No», la interrumpió. «Ya te dejé una vez. No volveré a hacerlo». Ella lo miró, sorprendida. «¿Una vez?». Tallien apretó la mandíbula. «Hace años», confesó. «Dejé a alguien atrás. Obedecí la ley. Sobreviví, pero algo en mí murió ese día». Elena comprendió entonces. No había vuelto solo por ella. Había vuelto por sí mismo. Las sombras comenzaron a moverse con mayor claridad. 3 figuras se recortaron en la distancia, avanzando sin prisa, seguros de que el tiempo estaba de su lado. «Si te ven conmigo», dijo Elena, «no te perdonarán». Tallien tensó el arco. «Que vean», respondió. «Esta vez, no retrocederé». El desierto parecía inclinarse hacia ellos, expectante. La ley había sido rota, y quienes venían no lo olvidarían. El primero en mostrarse no llevaba el arco levantado. Caminaba con las manos visibles, el cuerpo relajado, como quien sabe que no necesita correr. Detrás de él, otros 2 avanzaban en silencio, separados entre sí, flanqueando la formación rocosa con precisión aprendida desde la infancia. Tallien los observó sin moverse. «Hermano», dijo el hombre que iba al frente, «pensé que no te encontraría tan lejos de casa». Su voz no tenía rabia. Eso era lo más peligroso. «No vine a esconderme», respondió Tallien. «Vine a corregir un error». El hombre inclinó la cabeza, mirando por encima del hombro de Tallien, hacia el interior del refugio. Sus ojos se detuvieron en Elena, envuelta en las pieles. «El desierto ya había decidido», dijo. «Tú decidiste lo contrario».
Ella estaba viva, replicó Tayen. Abandonada no significa condenada. Los otros dos guerreros intercambiaron miradas. Uno de ellos escupió sobre la arena. La ley no pregunta si alguien vive o muere, dijo. Pregunta si obedeces. Elena sintió que la observaban como si no fuera una persona, sino una carga, una deuda ajena. Pueden llevársela, continuó el primero. Dejarla donde fue encontrada. Nadie sabrá que volviste. Tayen no dudó. No. El silencio se volvió pesado. Entonces pagarás tú, sentenció el hombre. No con sangre, aún con exilio. Elena contuvo el aliento. Si cruzas el límite del valle al amanecer, continuó. No tendrás clan, no tendrás nombre, no podrás volver. Tayen apretó el arco hasta que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Y ella?, preguntó. El hombre sonrió apenas. Ella no nos pertenece. Esa fue la respuesta más cruel. Elena comprendió que para ellos, su destino seguía siendo el mismo. Viviera o muriera, no importaba. Tayen bajó el arma. Entonces me iré, dijo, pero no solo. Los tres guerreros se tensaron. No puedes llevarla, advirtió uno. No es de nuestra gente. Tampoco yo lo seré cuando cruce el valle, respondió Tayen. Así que la ley ya no me alcanza. El hombre del frente lo observó largo rato. Finalmente dio un paso atrás. Al amanecer, dijo. No después. Se dieron la vuelta y desaparecieron entre las rocas, tan silenciosos como habían llegado. Elena soltó el aire que había estado conteniendo. Me estás perdiendo por mí, susurró. Tayen la miró. Me estoy encontrando, corrigió. Y tú vienes conmigo. A lo lejos el cielo comenzaba a aclarar. Y con la primera luz, Tayen dejaría de ser quien había sido. El amanecer llegó sin ceremonia. El cielo se tiñó de tonos pálidos como si incluso el sol dudara en aparecer. Tayen cargó a Elena una vez más, ajustando las correas improvisadas que había preparado durante la noche. No había urgencia en sus movimientos, pero sí una determinación silenciosa, irrevocable. Cuando crucemos el valle, dijo, nada de lo que fui me seguirá. Elena asintió, no preguntó qué dejaba atrás. Lo entendía, hay cosas que no necesitan palabras para doler. Avanzaron despacio, el terreno descendía hacia una franja abierta de arena y piedra, el límite invisible que separaba el territorio conocido de lo desconocido. Elena observó cómo Tayen evitaba mirar atrás. Cada paso parecía arrancarle algo del pecho, pero no se detenía. ¿Te arrepientes?, preguntó ella al fin. Tayen negó con la cabeza. Me arrepentí una vez, dijo. Eso fue suficiente para toda una vida. El viento comenzó a soplar con fuerza, levantando polvo y pequeños remolinos. El desierto parecía probarlos, medir si merecían continuar. Cuando llegaron al centro del valle, Tayen se detuvo. Aquí, dijo. Elena miró alrededor. No había marcas, no había señales, solo la inmensidad. Si cruzas conmigo, continuó, no puedo prometerte seguridad, ni hogar, solo camino. Ella lo miró, apoyando una mano temblorosa en su pecho. Ya me dejaron una vez, respondió. No volveré a quedarme esperando. Tayen respiró hondo. Dio el paso final. En ese instante, un sonido rompió el aire. Cascos. Muchos. Demasiados. Desde la cresta del valle, varias figuras aparecieron a contraluz. No eran los tres de la noche anterior. Eran más. Y no venían a negociar. Tayen giró el cuerpo, protegiendo a Elena. No estaban en el trato, murmuró ella. No, respondió él. Esto ya no es ley, es miedo. Los jinetes se acercaban, levantando una nube espesa. Entre ellos,
Un estandarte distinto ondeaba al viento. No era de su clan. Elena sintió un escalofrío. ¿Quiénes son?, preguntó. Taigen apretó los dientes. Los que no perdonan a quien se va, ni a quien regresa. El desierto guardó silencio otra vez, como si contuviera el aliento. Y Elena comprendió que cruzar el valle no era el final del peligro, sino su verdadero comienzo. Los jinetes se detuvieron a una distancia prudente. No gritaban, no levantaban armas. Su silencio era más amenazante que cualquier grito de guerra. El polvo se asentó lentamente, revelando rostros duros, marcados por el sol y por años de odio sin sanar. Taigen no retrocedió, dejó a Elena sentada sobre una roca baja y se colocó frente a ella, como un muro vivo. No daremos un paso atrás, dijo, con voz firme. El líder de los jinetes avanzó solo. Sus ojos se posaron primero en Elena, luego en Taigen. Pudiste haberte ido solo, dijo. Elegiste cargar con lo que otros desecharon. Elena sintió esas palabras como un golpe. Aquello era lo que había sido para todos antes de Taigen. Algo descartable. Ella no es una carga, respondió él. Es una vida. El hombre lo observó largo rato. Luego habló con una calma peligrosa. El desierto decide quién vive, dijo. Tú lo olvidaste. Taigen negó lentamente. El desierto no decide, corrigió. Solo espera. Somos nosotros quienes elegimos. El viento sopló entre ellos, como si la tierra misma escuchara. El líder levantó la mano. Por un instante, Elena pensó que todo terminaría allí. Pero la mano no bajó en señal de ataque. Vete, ordenó. No volveremos a buscarte. Un murmullo recorrió a los jinetes. Taigen no bajó la guardia. ¿Por qué?, preguntó. El hombre giró su caballo. Porque alguien que vuelve por otro ya no le pertenece al miedo. Los jinetes se dieron la vuelta y desaparecieron entre la arena, dejando atrás solo huellas que pronto el viento borraría. Elena rompió a llorar, no de miedo, de alivio. Taigen se arrodilló frente a ella. Ya pasó, dijo en voz baja. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Creí que nadie volvería por mí, susurró. Me equivoqué. Taigen apoyó la frente contra la de ella. Yo también creí que nunca regresaría por nadie, confesó. Y aquí estoy. Continuaron caminando cuando el sol comenzó a elevarse. No tenían hogar, no tenían clan, no tenían nombre que los protegiera, pero caminaban juntos. Y en el desierto, eso lo cambiaba todo, porque a veces no se sobrevive por ser fuerte, sino porque alguien decide volver cuando todos los demás se han ido.